creemos que la Biblia es palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y para entrar en eso queremos hablar acerca de 5 creencias, ¿verdad? De nosotros como conservadores acerca de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Número 1, creemos que Dios reveló la Biblia a los humanos como su palabra inspirada, inherente e infalible, ¿verdad? Son 3 puntos principales que queremos acerca de la Biblia. Y es que la Biblia, número 1, es revelada. ¿Cuántos creen que la Biblia es revelada? A través de la Biblia Dios revela y se muestra a sí mismo su voluntad, su plan, ¿verdad? Lo que Dios revela en las Escrituras es necesario para que conozcamos su plan. Lo que Dios revela en la Escritura es necesario para que lo conozcamos. La fe viene por medio de la palabra del Señor, ya sea escrita, hablada. Y hay algunas verdades espirituales que no podemos conocer a menos que Dios nos las revele. Como nuestro Creador Padre, Dios, ¿verdad?, se deleita a revelarse a nosotros. Dios revela algunas cosas acerca de sí mismo por medio de la creación. Ejemplos divinos, visiones, sueños, milagros, encuentros personales con Dios. Él se revela a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero son las Escrituras lo que hablan de Jesús. Las narraciones con frecuente cambian a medida que pasan de una persona a otra. Y en contraste, la narración escrita tiende a ser más exacta. A lo largo de la historia de la humanidad, la Biblia es la manera más completa y exacta de conocer a Dios, pero afirmamos que la Biblia es nuestra estándar de fe y de conducta, ¿verdad? Las Escrituras principalmente, por eso afirmamos que la Biblia es nuestro estándar de fe y conducta, y las Escrituras es la principal manera en que Dios se revela a los hombres a lo largo de los siglos alrededor del mundo. Jesús le dijo a los saduceos, ellos erraban porque no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo capítulo 22, verso 29. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de que la palabra es revelada, hablamos que es la forma en que Dios se revela al hombre es a través de la palabra del Señor. ¿Verdad? Queremos que es el estándar máximo por donde nosotros podemos conocer a Dios. Y el ejemplo de Mateo capítulo 22, verso 29, alguien que lo lea. Mateo capítulo 22, verso 29, lo que Jesús le dijo a los fariseos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Gloria al nombre de Dios. Entonces, esas dos cosas van tomando de la mano, las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, entendemos que es la revelación, o sea, la Biblia es el medio por donde Dios se revela, ¿verdad? Ahí hay sueños, visiones, contexto histórico, desarrollo, y también de Génesis, Apocalipsis hay algo que se llama la revelación progresiva, ¿verdad? Y es que Dios a través de los tiempos, a través de los años, se va revelando a sí mismo, ¿verdad? La Biblia son, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Está nuestra hermana, está ahí, de los niños. Hermano, ¿se prepara para los niños? Sí. Pues sí. Amén. Gloria al nombre del Señor. No se preocupe, disculpen. Amén. ¿Cómo le digo? La palabra, ¿verdad?, es inspirada por Dios y ella se revela, nos revela a nosotros. Dios se revela a través de las Escrituras, ¿verdad? Por eso es que entendemos que es el estándar máximo por cual se revela a Dios, es a través de su palabra. Y estaba hablando acerca de la revelación progresiva, 40 autores, ¿verdad?, 66 libros, 1500 años de historia. Trae un solo mensaje y Dios se revela a sí mismo de manera progresiva hasta que lleva la revelación máxima de Dios en Cristo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Entonces, eso se llama revelación progresiva. Por ejemplo, si usted se queda en el Pentateuco, pues no va a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Aunque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, pero si lo leemos en orden y entendemos completamente la revelación bíblica, nos entendemos que hay una revelación progresiva, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros podamos, ¿verdad? Y esa revelación progresiva hay una norma, ¿verdad? Pero no queremos complicar mucho el asunto, gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Pero vamos a darlo ahí. Inspiración. Lo segundo de la doctrina de la Biblia es que es inspirada. La Biblia es inspirada por Dios y su Espíritu Santo guía a los escritores de manera que escriban lo que quiere que Él escriba. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo
Y alguien que me busque 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Correcto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. ¿Sí? Entonces la Biblia dice claramente que toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Amén, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Verdad? Eso habla que la revelación de la palabra no es de una interpretación privada, porque la revelación bíblica se le dio al cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Eso es muy importante que entendamos el contexto de iglesia, ¿verdad? Pedro dice que nosotros como pira viva edificamos una casa espiritual para que Dios venga a morar como en nosotros, ¿no? Y dentro de ese concepto de cuerpo y de iglesia fue que Dios le entregó esa revelación, ¿verdad? A la iglesia como cuerpo, ¿verdad? No como individuo, porque entonces, imagínense, es muy importante que nosotros podamos entender que la revelación hay un orden, ¿verdad? Y por eso es que la Biblia dice no es de interpretación privada, ¿verdad? Hay un contexto histórico, ¿verdad? Y esto obviamente esta clase la estamos dando porque entrelaza muy bien con la última clase que estábamos dando de cómo conocer, ¿verdad? Un estudio cuando es de la palabra, ¿verdad? Cuando es bíblico, aunque tenga texto bíblico. O sea, como la teología bíblica y la portada de este libro enfatiza que cada escritor, cada escrito de la Biblia tiene una orientación única, pero Dios estaba a cargo de supervisar y vigilar lo que estaba escrito en todas las escrituras. Imagínense, hermano. Mire, nada más entender que la Biblia fueron 40 autores, ¿sí? 1500 años de historia y ninguno se contradice a otro. Mas, sin embargo, los cristianos de hoy se contradicen unos a otros. Qué cosa, ¿verdad? Pero en 1500 años... Esa es una obra del Espíritu Santo. No hay ningún libro sobre la faz de la tierra que tenga un solo mensaje, ¿verdad? 1500 años de historia, 40 autores, diferentes oficios, diferentes background y contiene un solo mensaje. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Dios inspiró a los apóstoles y a otros escritos de la Biblia y algunas veces el Espíritu Santo los guió a interpretar los pasajes de forma sorprendente. Por ejemplo, Mateo aplicó a Cristo la palabra: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 2, verso 5, pero él está en Oseas capítulo 11, verso 1. Si estudiamos esta palabra de Oseas sin el conocimiento de Mateo, pensaríamos que esta palabra se refiere solo al Éxodo. Pero por medio de la inspiración, Mateo ve el significado de paralelo. Israel entró en Egipto como una nación pequeña, después Dios lo sacó, lo sacó de Egipto a la nación. De igual manera Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías de Israel, fue en Egipto siendo un infante. Más tarde, después que el rey Herodes muriera, Dios guió a Jesús a salir de Egipto. Creemos que el Espíritu Santo inspiró a Mateo a interpretar y aplicar el contexto o el pasaje de Oseas, ¿verdad?, a Cristo. Mateo ve proporcionalmente la historia de Israel reflejada, elevada en Jesús el Mesías. 12 veces su evangelio, Mateo habla como Jesús cumplió las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús cumplió las escrituras en el sentido de que llenó el significado más elevado que podríamos tener. Todos los profetas y la ley esperaban ansiosos a Jesús el Mesías, el cumplimiento de él más, las más altas expectativas, ¿verdad? Las promesas y las profecías de todo lo que lo esperaban. El Espíritu Santo mostró esto a Mateo, pero hoy en día el canon de las Escrituras está cerrado. Y nosotros no pretendemos que los creyentes tengan la misma autoridad de inspiración que reconocen a los apóstoles. Es un error que cualquiera que afirme por iluminación pueda obtener un conocimiento contrario a los apóstoles. Es errado, ¿verdad? Y esto es una de las razones, ¿verdad? Gloria al nombre de Dios. Cuando nosotros entendemos el contexto de la inspiración de la Escritura, lo que es la inspiración, la revelación y la inherencia de la Biblia, que ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Que la inherencia es que la Biblia carece de errores, ¿verdad que sí?
Y cuando entendemos que el canon, ¿verdad? El canon es una palabra para decir que es una regla, ¿verdad? La iglesia en su desarrollo histórico, ¿verdad? Cuando había muchos libros, ¿verdad? 66 libros, son inspirados por Dios. La iglesia registró que son 66 libros que cumplen con el canon literario, o sea que carecen de rol, contienen un solo mensaje, y la palabra canon es una regla. Por tanto, se formó la Biblia basada en esa regla, ¿verdad? 66 libros. Hay libros aparte que son libros deuterocanónicos, ¿verdad? Y libros que son espurios, ¿verdad? O libros que, la palabra, ¿verdad? Espurios son oscuros, ¿verdad? De origen es oscuro. Y deuterocanónicos que dicen que no pertenecen al canon literario de las escrituras. ¿Estamos claros, verdad que sí? Y espurio, que significa que son oscuros, que su origen, ¿verdad? No son claros. Pseudoepígrafes que contienen un nombre, ¿verdad? Que posiblemente usaron ese nombre, un nombre de un personaje, como el caso del libro de Enoch, el famoso libro de Enoch, ¿verdad? Que está muy famoso y la gente le encanta. Aleluya, ¿verdad? Porque a la gente le gusta lo novedoso, lo misterioso, ¿verdad? Pero la Biblia no se trata de ser novedosa, ni de ser misteriosa, ni de traer un mensaje sorprendente. Es un mensaje de salvación, es un mensaje necesario para la salvación y atiende la necesidad primordial del ser humano, que es el perdón de pecados, ¿sí? Aleluya, y la salvación de su alma, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros centremos en ese evangelio sencillo y práctico, de una fe práctica, porque muchas veces caemos en los excesos, ¿verdad? En nosotros querer descubrir, y hay gente, hermano, que utilizan cuando la Biblia habla, ¿verdad?, que está sentado sobre el círculo. Ezequiel dice la Biblia, Ezequiel dice que Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿verdad que sí? Y ahí los tierroplanistas hablan que no es una esfera, es un círculo. Entonces, ¿cómo usted dice eso? Bueno, número uno, que la Biblia, específicamente ese contexto, no se escribe para nosotros poder definir, ¿verdad?, ese concepto científico. Tiene otros medios. Y ese es el problema cuando la Biblia se quiere extraer para nosotros verla conforme al lente que a nosotros le parece. Y eso es un problema, porque a la Biblia usted no se le acerca con un lente de una percepción, ¿verdad?, equivocada. Por eso la Biblia dice, y lo he repetido muchas veces en muchos mensajes, que lo que pretende el evangelio es la renovación de vuestro entendimiento. Si usted va con un lente específico, prejuiciado, con sus propios conceptos, usted va a diluir los principios bíblicos simplemente, ¿verdad?, a unos principios de vida, como muchas personas, especialmente el mundo artístico, los reduce, ¿verdad?, a unos principios de vida, a una filosofía hueca, a una filosofía, ¿verdad? Pero la palabra, Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Y la Biblia nos manda a escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él, y en ellas hay vida eterna. Su nombre sea la gloria. Entonces, es muy importante que entendamos que a la Biblia nosotros no tenemos que acercarnos con la humildad, con la objetividad genuina, de que sea ella la que nos enseñe, y no nosotros utilizar la Biblia utilizarlo para el filtro de vuestros conocimientos o creencias, ¿verdad que sí? Eso es muy importante porque sucede mucho hoy en día. Uno se acerca a la Biblia con objetividad para que sea la Biblia la que nos enseñe, no nosotros poder utilizar textos fuera de contexto para formar un pretexto. Amén, hermano. Amén. Entonces, la inherencia, la Biblia carece de error. Aleluya. Gloria a Dios. Usted se mete a Facebook, usted va a encontrar como 700 videos que dicen que la Biblia tiene errores. ¿Cuántos los ha visto? ¿Cuántos lo han visto? Le voy a decir una cosa. Antes que ese hombre se inventara ese video, ya el diablito lo había dicho en Génesis, con que Dios dijo, con que Jehová lo había dicho. Le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que de todo lo vamos a poder comer menos de la ciencia del bien y del mal. Ese es el pasatiempo favorito del diablito. Poner en tela de juicio la palabra de Dios, ¿verdad? Para que usted no tenga un fundamento firme donde establecerse. Ahora, antes de ir un poquito, por eso es que hay varias ópticas. Por ejemplo, varias ópticas acerca o creencias o teologías acerca de la Biblia. Y le vamos a definir la que queremos nosotros. Por ejemplo, está la posmoderna, ¿verdad?
el lente del posmodernismo ve la Biblia y se refieren a los que creen que no hay verdades absolutas, ¿verdad? Y que el lenguaje no transmite significado con exactitud. Los posmodernos creen que hay más de una interpretación correcta de las Escrituras, y algunos también les enseñan que la Biblia es solo una de muchas fuentes de conocimiento, junto con el Corán, los escritos hindúes y los escritos de la nueva era, los escritos del diablo, imagínense, hermano, y todo lo que aparezca por ahí para abajo, ¿verdad? Eso es lo que enseña el posmodernismo, ¿verdad? Ese es el lente por lo cual enseña. Nuestra creencia es que queremos que la palabra es inspirada, ¿sí? Revelada e inherente por el Señor, carece de error, es revelada, a través de ella conocemos a Dios, a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. Y es inspirada, fue el Espíritu Santo que guió a estos autores para escribir la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es la posición conservadora. Mire, algunos argumentos, algunos posibles argumentos que la gente dice que la Biblia contiene errores. Número uno, no leen exactamente lo que la Biblia dice. 10 posibles errores que los críticos atacan a la Biblia afirmando que contienen errores. Número uno, no leen exactamente lo que la Biblia dice. Segundo, interpretaciones falsas de la Biblia. Pasan por alto el contexto cultural, histórico, literario del Antiguo Testamento. Recuérdese que se escribió ¿para quién? Para un grupo específico. Por ejemplo, Mateo escribe para los judíos. Amén, hermano. Amén. Por eso que usted entiende, cuando usted entiende eso, ¿verdad? Eso se llama el estudio inductivo de la Biblia. Cuando usted coge un libro de la Biblia, se escribe la fecha, el propósito, el tema central, el contexto en el cual se escribió ese libro, ¿verdad? Muchas Biblias de estudio, ¿verdad? Antes del libro, ¿verdad? Contiene una pequeña bosquejo, ¿verdad? Una introducción, contiene la fecha, el tema, los autores y el trasfondo, el propósito, la visión panorámica y características especiales, ¿verdad? Por ejemplo, esta Biblia trae eso, que aporta y abona para que usted sepa por qué se escribió eso, para quién se escribió eso. Por ejemplo, cuando usted sabe que Mateo escribió para los judíos, ahora usted entiende por qué Mateo capítulo 24 le está diciendo, cuando pasen estas cosas, oren para que su huida, ¿verdad? No sea en invierno, no sea día de reposo, ¿verdad? Porque es para quién, para los judíos, no es para la iglesia gentil. Claro que hay un contexto, hay una enseñanza, pero cada evangelio se escribió para un grupo específico dentro de su contexto. ¿Cuánto me sigue, hermano? Amén. Entonces, ese mero hecho de entender eso te da luz y te arroja luz para poder entender lo que estamos leyendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Muy bien. Por eso es muy importante el contexto histórico, cultural y literario del Antiguo Testamento y ideas acerca de la Biblia con su conjunto. La Biblia registra con exactitud lo que algunos dijeron incluso cuando estaban equivocados, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice aquí. Mire, no disciernen algunas narraciones bíblicas, resumen lo que dicen en otros lugares o información de asuntos desde una perspectiva que el Espíritu Santo desea resaltar. Por ejemplo, el Espíritu Santo guió a Mateo a escribir principalmente a los judíos, por lo cual enfatiza una perspectiva judía. Número 5. Los errores comunes obstaculizan cronológicamente debido a los diferentes sistemas de medio tiempo de los babilónicos, egipcios, griegos y romanos. Aún Israel y Judá diferían a veces en los métodos de contar los años del reino y de los reyes. Por eso que hay algunos libros, por ejemplo, hay libros que parece que se repiten, pero no, su intención no es repetirse. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, ¿verdad? Habla del reino del norte, el reino del sur, y a veces hay una fecha que confligen, pero como son dos reinos divididos, tienen una forma, una perspectiva diferente de contar los días, de cómo se desenvuelven. No sé si me entienden. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Muy bien. Errores de transcripción de algunos manuscritos del Antiguo Testamento. Al comprender que los manuscritos se corregían la mayoría de estos errores de los copistas. No afirmamos que todas las personas que copiaron la Biblia nunca cometieron un error, pero creemos que Dios guió a los escritores original de la Biblia. Por ejemplo, estaba escuchando un hombre muy estudioso de la Biblia
que estaba citando Primera de Corintios cuando habla que algunos dicen que son de Pablo, otro de Cefa y otro de Crispo. Pero cuando vuelven a repetir el concepto, dicen que algunos son de Pablo, otros de Apolo, pero mencionan a Cristo. Y él dice, ¿verdad?, que eso es un error de los copistas, ¿verdad? Porque imagínense, la iglesia es de Cristo, ¿verdad? Pero son errores que no conducen a unos errores doctrinales, ¿verdad? Obviamente son errores de copista, pero no debemos dudar de la inherencia de la Biblia, porque en su totalidad contiene un solo mensaje que no se contradice. ¿Cuántos me entienden, hermano? Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora bien, la Biblia es infalible, ¿verdad? La Biblia no puede estar equivocada. La palabra de Dios completamente es confiable y no se extravía. Salmo 119, 43. Salmo 119, 43. Juan 17, 17. El que lo tenga lo puede leer. Sí, 119, 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque tus juicios espero. Amén. Juan 17, 17. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifica tu palabra es verdad. También la Biblia dice en el Salmo 119 que la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad, ¿verdad? Por eso que nosotros edificamos nuestra fe basada en las Escrituras, que es la regla de conducta y de fe del creyente. No nos edificamos, no estamos edificando nuestras propias opiniones en conceptos, en sueños, en cosas. Estamos edificando encima de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a hablar ahora. Creemos que la Biblia es palabra de Dios por sus evidencias. Vamos a hablar acerca de 8 evidencias que la Biblia es palabra de Dios. Número 1 es la unidad. La Biblia manifiesta unidad y armonía a pesar de la diversidad de autores, ¿verdad? Circunstancias. Las Escrituras llegaron 40 autores, como le dije ahorita, un periodo de 1500 años, ¿verdad? 1500 años no nos cabe en la mente, ¿verdad? 1500 años, 40 autores. Considerable la diversidad de su tiempo antecedente. Este grupo de 40 escritores incluye políticos, ¿sí?, pescadores, granjeros, médicos, reyes, soldados, rabinos, un pastor y muchos otros. Ellos escribieron en diferentes lugares, tales como desiertos, palacios y prisiones. Escribieron bajo diferentes circunstancias, en paz, en guerra, en prosperidad, en hambruna, en casa, en el exilio, en diferentes circunstancias. Los géneros o tipos literarios que escribieron incluían historia, ley, poesía, profecía, alegoría, biografía, cartas personales y apocalípticas. Cada escritor tenía un trasfondo diferente, sus propias experiencias, personalidades, perspectivas, fortalezas y debilidades. Los 40 autores escribieron en diferentes continentes, en 3 idiomas diferentes, y cubrieron centenas de temas. Y aún así, en un conjunto, los escritores de estos autores inspirados nos brindan una historia unificada de la relación de Dios con la humanidad. Su unidad no es superficial, sino que une el conjunto. Cuanto más profundamente estudiamos la palabra, más profundamente descubrimos su unidad. En contraste, reconocemos la falsa enseñanza porque entrarán en conflicto con la unidad de las Escrituras. A diferencia de todos los demás libros, la unidad de la Biblia revela la inspiración y la huella de Dios de principio a fin. O sea, imagínense, hermano, 40 autores, diferentes oficios, reyes, hay cuidadores de bueyes, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Como los profetas, un profeta era cuidador dice que no era profeta ni hijo de profeta, imagínense. Alguien que Dios lo cogió que era cuidadores de bueyes, aleluya. Y lo escogió Dios. Y tiene un solo tema. No hay ningún otro libro sobre la faz de la tierra igual a la palabra del Señor. 1500 años de historia, 40 autores, diferentes géneros literarios, que es la palabra del Señor. Bendita, alabado sea el nombre de Jesucristo por la palabra del Señor Jesucristo. Segunda evidencia de la palabra es que es relevancia. La Biblia ilustra la vida humana en cada generación,
en cada nación a través de la Biblia, la voz de Dios habla al alma de cada persona. A medida que las personas leen la Biblia, esta le habla, escudriña el corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Alguien que lo lea. Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios dirige la historia hacia arriba, hacia el Creador, quien es el único que puede contestar nuestras preguntas. Las Escrituras nos dan un propósito, un significado para vivir. La Biblia transforma a quienes conocen su mensaje. Verdaderamente la Biblia es el poder de Dios para la salvación, como dice Romanos capítulo 1, verso 16. Cree la fe en el corazón y guía a los lectores a un encuentro dinámico con el Dios viviente. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien. La relevancia, ¿verdad? La moralidad. La Escritura nos llama a unos estándares de conducta mucho más allá, ¿verdad? A cualquier hombre y mujer, más allá comunes que cualquier hombre sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Es un estándar mayor. La Biblia nos enseña el amor, la verdad, la fidelidad, la justicia, la misericordia, la santidad. Y en cada uno de los libros de la Biblia encontramos estándares éticos que están por encima de los de todo el mundo, ¿verdad? Las normas de la Biblia hoy guían a los creyentes por sendas que son amables, justas y las mejores para la humanidad. Las normas morales de la Biblia se refieren a los aspectos comunes de la vida. La Biblia es sincera acerca del fracaso y el pecado humano. No obstante, la obediencia a los estándares externos se quedan cortos a la justicia que exige las Escrituras. Así la Biblia relaciona tanto nuestro fracaso como nuestra salvación con nuestra relación reformada por estándares escritos, sino a ser transformados por medio de la sangre de Cristo. Un nuevo corazón, una nueva creación, una nueva revelación, una nueva relación de vida con el Espíritu Santo que mora en el creyente. Como evidencia de estos estándares, su Espíritu Santo da testimonio en nuestro interior que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16. Y a medida que somos llenos con el Espíritu Santo, caminamos en el Espíritu. Los justos requisitos de la ley de Dios se cumplen plenamente en nosotros. Esto también se conoce como una evidencia externa de la Biblia, ¿verdad? Hay evidencias arqueológicas, ¿verdad? Hay evidencia histórica y hay evidencia en nuestro ser, ¿verdad? Que hay una transformación. Nadie puede edificar su vida basada en una mentira y experimentar una libertad. Solamente la palabra que es verdad produce libertad en aquellos que la viven, ¿verdad? Amén. Y la transformación. ¿Cuál fue el texto que dije ahorita? Romanos 8:10. 8:16. Hay que lo lea. Ajá. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Esa evidencia de ese conocimiento bíblico tiene un impacto en nuestra vida. Pues el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32, conoceremos la verdad nos hará libre. Y si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Entonces hay una evidencia de que la palabra es verdadera porque se produce libertad, ¿verdad? Es libertad. Hay mucha gente, ¿verdad?, que después se descarrían, ¿verdad?, de esos principios que una vez lo hizo salvo y comienzan a dudar, ¿verdad? Eso es apostasía, herejía, ¿verdad? Y hay que preguntarle a esa gente, si usted se convirtió creyendo, ¿verdad?, en estos principios, ¿cómo es posible que ahora usted los niegue, ¿verdad? Pero usted sabe que la apostasía son espíritus engañadores. Profecía. Los autores de las Escrituras profetizan muchos eventos siglos antes que ocurrieran. La actitud de estas profecías bíblicas es asombrosa. Muchas de las profecías se cumplen en relación con Israel y las naciones que lo rodean. Por ejemplo, Isaías profetizó mucho antes de que llegara la destrucción de los judíos, reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y si hablamos de los eventos proféticos, hablamos del profeta joven, ¿verdad?, que está registrado, que le profetizó a Joroboam que iban a ser un rey llamado Josías. 300 años vino el cumplimiento.
Profeta Jeremías profetizó acerca de la cautividad. Vino la cautividad, ¿sí? La misma Biblia en el comienzo de Génesis, Jehová le dijo a Abraham que su nación iba a estar 400 años en cautiverio, ¿verdad que sí? O sea, hay un cumplimiento profético. Ezequiel capítulo 37, ¿verdad? El valle de los huesos seco es una profecía acerca para Israel que iba a ser dispersada por todas las naciones y que al fin de los tiempos iba a ser reunida. Hasta el día de hoy se sigue cumpliendo esa profecía. Miles de judíos siguen llegando a su tierra, ¿verdad? Y falta un cumplimiento, que sopla el Espíritu de Dios y forme de ellos un gran ejército, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Joel que en los postreros días derramaría su Espíritu sobre toda carne. Eso tiene, esa profecía también hay profecía de doble cumplimiento, triple referencia, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero vemos cómo el cumplimiento profético exacto de la Biblia se cumple, ¿verdad? Amén. Aleluya, que también confirma que es palabra del Señor, ni Nostradamus, ¿verdad? Todo. Hay unos videos de YouTube, hermano, que eso me da a mí, es una locura. Nostradamus y sale una señora ahí, un revuelo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que todos los años se va a acabar el año, que este año sí que es el año malo, que hermano, la Biblia no andan con rodeo. La Biblia dice profecía y se cumplen, ¿verdad? Nosotros no andamos pendientes, nosotros sabemos nuestra esperanza que está en Cristo Jesús. Y todo lo que pase y todo lo que Dios permita, obra para bien para aquellos que aman al Señor. Amén. Entonces, el cristiano no vive continuamente con ese afán de conocer su futuro, ¿verdad? Como la gente impía que van a los brujos, a los hechiceros, que le dan la carta, que le dan la mano, que le dan los caracoles, que le dan yo no sé qué más, le leen hasta los zapatos, si lo dejen. Es una cosa increíble, ¿verdad? Porque la gente vive como que hay anticipándose al futuro. El creyente vive confiado en el Señor, sabiendo que cualquier evento futuro siempre va a resultar para bien para si amamos a Dios lo suficiente, ¿verdad? Entonces vivimos confiados en el Señor, ¿verdad? Que Dios tiene el control de nuestra vida. No es el destino, ¿verdad? No es suerte. El cristiano no vive basado en esos principios. Vivimos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo guía nuestra vida. Aleluya. Otra evidencia en la sociedad. La influencia de la Biblia en las personas es una evidencia poderosa para que creamos las Escrituras. La Biblia es tan amada y respetada, ha sido impresa en 3.500 idiomas. La Biblia la ha leído más personas que cualquier otro libro en la historia. Los principios de la Biblia han sido de fundamento para leyes nacionales, ¿verdad? Ocurren grandes cambios cuando las personas leen y predican y obedecen la Biblia. Los individuos, las familias, los grupos, las naciones testifican, reconocen su deuda con la Biblia por la luz que ha iluminado los caminos que han recorrido. Donde quiera que las personas leen y obedecen la Biblia, esta hace del mundo mejor lugar para vivir y eleva la dignidad de los hombres, las mujeres y los niños. El impacto de la Biblia en la sociedad es una poderosa evidencia de que las Escrituras es palabra de Dios. Más del 30%, más de 2.000 millones de personas creen que la Biblia es palabra de Dios para nosotros. A su nombre sea la gloria. 30%. Gloria a Dios. 30% y disminuyendo. Porque son señales del fin de los tiempos. La gente apostatará de la fe, escuchando doctrinas hegemónicas, ¿verdad? Y dice la Biblia, por eso que la iglesia estamos encargados de predicar que la sana doctrina, porque esa fue la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. Pero tú enseña, predica, corrige, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo, porque verán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se mostrarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad de muchos, ¿verdad? Siguiendo a fábulas, ¿verdad? Fábulas, ¿verdad? Fábulas, aquel momento eran fábulas judaicas, ¿verdad? Aquí hemos mencionado algunas, ¿verdad? Por ahí habla la fábula. Hay fábulas, por ejemplo, una de ellas la creación preadámica. La gente cree que antes de Adán hubo una creación, ¿sí o no, hermano? Eso es como buscar las 5 patas al gato. Yo me quedo con lo sencillo y lo práctico. Si lo sencillo me ha funcionado, ¿verdad? Y me ha producido libertad de vida, ¿por qué yo tengo que estar indagando en cosas que son extrabíblicas, ¿verdad? La primera esposa de Adán, que fue Lilith, es un revolú. Y un montón de cuentos, hermano, ¿verdad? Y fábulas que la gente se desvían hoy
para hacerle el asunto más interesante. Por eso que la predicación y la enseñanza no se trata de que sea más interesante, porque eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Llegará momento cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. La gente tiene comezón de oír de cosas interesantes, novedosas, ¿verdad? Que sean atractivas, ¿verdad? Pero cuando se predica la Biblia habla acerca del infierno, acerca del cielo, acerca de la salvación, de la gracia, de la resurrección, de la venida de Cristo. A veces esos temas le aburre a la gente, pero esa es la palabra del Señor que produce transformación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sexto, la exactitud, la historia arqueológica, excavada, investigada, científica, para descubrir los hechos históricos, verifican que la Biblia es verdadera, confiable, que dice acerca de las personas, lugares, costumbres, eventos, ciencia. En ocasiones, las personas han usado la Biblia, han acusado la Biblia de errores. Por ejemplo, algunos eruditos pensaban que no hubo escritura hasta después de los tiempos de Moisés, ¿verdad? De igual manera, los escritos de la Biblia negaban los hititas existirían, ¿verdad? Que es una tribu, aunque la segunda excavación probaron que los hititas fueron en un tiempo una gran potencia en el Medio Oriente, ¿verdad? Discutieron los críticos de la Biblia, es como pasar la orilla del mar y discutir las orillas de las olas que llegaban, pero el tiempo prueba que todos los críticos críticos de la Biblia estaban equivocados. La Biblia es verdadera, las personas cometen errores, pero Dios es perfecto. Sus promesas para ustedes, de los que ponen su confianza en Él, y su palabra nunca será no seremos avergonzados. Señales extraordinarias. Otra evidencia de las señales extraordinarias incluye señales y prodigios con precaución como una forma de evidencia por digno de mencionar, especialmente para nosotros los pentecostales. Las señales y los prodigios por sí solos pueden ser peligrosas. Los falsos cristos y el anticristo final extraviará mucho con señales y prodigios, como lo dice la Biblia en Mateo capítulo 24, verso 24. Dice que, ¿verdad?, y aún los escogidos serán engañados, ¿verdad que sí? Sí. Jesús dijo de una generación mala y adúltera que busca señal. Aún así Jesús le dio a la malvada generación la señal gloriosa de la resurrección, comparándose con Jonás. La señal por sí sola pueden guiar por caminos equivocados, pero junta con otras 7 clases de evidencia en esta sección, las señales y prodigios son prueba válida de que Dios está hablando. No tenemos tiempo para mencionar todos los versículos, ilustrar señales y prodigios como evidencia verdadera de la palabra de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas hicieron señales y prodigios para dar evidencia del que habla la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos señales, prodigios como evidencia de que la palabra de Cristo son palabra de Dios, ¿verdad? Los milagros de Jesús acreditan su mensaje. Hechos 2:22. Su primera señal les convierte en el agua en vino y ayudó a muchos a creer en él. De igual manera, después del día del Pentecostés, a medida que los discípulos predicaban y testificaban, Dios confirma su palabra con señales y prodigios. Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos que Dios confirma su palabra con señales y prodigios. Hay demasiadas ilustraciones en el libro de Hechos para que los expongamos aquí, pero el patrón es claro. Las señales y prodigios son frecuentemente evidencia, ¿verdad?, de que la palabra de Dios es verdadera. ¿El texto bíblico cuál era? Mateo 2:22. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Alguien que el que lo tenga lo lee. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Muy bien, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Las señales y el prodigio estaban diseñadas para confirmar la palabra del Señor. También la durabilidad. La Biblia vence a sus enemigos en cada generación. Pocos libros sobreviven al tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos libros con más de 1000 años de antigüedad tiene usted en su casa o en su ciudad? Usted puede decir, yo tengo un libro de 1000 años atrás. Pues la Biblia pasa la prueba de la durabilidad. 1500 años de historia están ahí. Es accesible,
traducido a 3.500 idiomas, ¿sí? Y ha pasado el tiempo, ¿verdad? Inclusive, creo que la Segunda Guerra Mundial mandaron a quemar las Biblias. Creo que Hitler quemar las Biblias, ¿verdad? Y aún así, no pudieron, porque es palabra del Señor. Y vence la durabilidad. Ok, es raro encontrar libros que tengan 100 años, pero hay miles de manuscritos, Biblias antiguos. Lo que hace la supervivencia de la Biblia sea aún más poderosa es que muchos han tratado de destruirla. En el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano decretó destruir las copias de la Biblia. Y la Biblia ha sufrido más persecución que cualquier otro libro. Y aún así permanece y se ve leído y amado más que cualquier otro libro. Un francés incrédulo llamado Voltaire dijo que dentro de los próximos 100 años la Biblia y los cristianos desaparecían. Pero 50 años después, su muerte en el 1778, una sociedad bíblica usó su casa e imprenta para producir montones de Biblias. El que dijo que se iba a desaparecer la Biblia. ¿Sabe? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermano. Gloria al nombre de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. El cielo y la tierra pasará. Otro texto dice, Mateo 25 y 36. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es palabra de Dios. Tremendo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que damos gloria a Dios porque tenemos, hermano, la lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Es antorcha en los lugares más oscuros. Gloria al nombre del Señor. Es una espada, es un escudo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor hay que valorarla. Hay que escudriñarla. Porque usted cree que a veces usted no retiene las escrituras, ¿verdad? Eso es mentira. Usted está leyendo un libro espiritual. Y aunque usted no retenga en un momento de su vida de necesidad, ahí el Espíritu Santo le va a traer la memoria lo que usted leyó. Porque eso permanece escrita en el corazón. Cuando usted se acerca a la palabra creyendo con toda certeza y seguridad, con seguridad de certeza de fe, que es palabra de Dios, esa palabra se está escribiendo en las tablas de su corazón. Y se convierte en un fuego. ¿Verdad? La Biblia, Jeremías dice que mis palabras son como fuego y como martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Y si la palabra, hermano, es lumbrera y el mundo es tiniebla, pues nos conviene tener esta antorcha, ¿verdad? Y si el enemigo tira tanta mentira, pues nos conviene entonces conocer la verdad que está escrita, ¿verdad? El enemigo trabaja diariamente sin descansar. Mire si no descansa, que se meta hasta los sueños. Qué cosa, ¿verdad? Que no trabaje, meta hasta los sueños ahí. Y usted descansando y el diablo ahí fastidiando. El Señor lo reprenda. Pero cuando hay palabra del Señor, todo lo que el enemigo quiera traer para turbarlo, desanimarlo, desalentarlo, aquí está la verdad. La palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces, es muy importante ahí que amemos la palabra, que la escudriñemos, ¿verdad? Porque ella es palabra de Dios. Así que lo vamos a dejar hasta aquí este Gloria a pequeño Dios. estudio. Gloria al nombre del Señor.